Seas padre o no, estoy seguro que has visto a algún padre tener que enseñarle a su hijo, o te ha tocado a ti, enseñarle a dar gracias. Es una de las cosas que tenemos que enseñarles desde muy chiquitos. Cuando reciben algo de parte de alguien, cuando alguien hace un gesto por ellos, de algo en particular, simplemente tienen que decir, oye, dile gracias, di gracias, dale gracias, ¿cierto? ¿No te ha pasado así? Realmente es una experiencia súper impresionante el tener que enseñarle algo a alguien que debería como que salir innato en cada uno de nosotros, el ser agradecido. Pero lamentablemente no es algo que salga de nuestro interior, que tiene que ser enseñado. ¿Y por qué te hablo de este agradecimiento, del agradecimiento en el día de hoy? Porque una de las cosas que aumenta nuestra fe y que es necesaria combinar con nuestra fe es el agradecimiento. Se tiene que agradecer. Tiene que haber agradecimiento en nuestras vidas para nosotros poder manifestar nuestra fe a una nueva dimensión. Definitivamente, Dios va a honrar a aquellos que son agradecidos. Saludos mis hermanos, te habla el pastor Otoniel Font y qué bueno poder compartir contigo la palabra del Señor. Hoy continuamos con la serie de mensajes titulada Super Fe. En esta serie estamos definiendo y viendo algunos términos muy importantes en relación a la fe que yo quería que nuestra iglesia comprendiera y entendiera. Oye, la historia del título Superfe es muy larga para decírtela en este momento. Quizás ya la escuchaste. Si no, busca los otros mensajes en tu plataforma favorita de podcast, incluyendo lo que es Enlace Plus. Allí nos puedes encontrar. Búscame por Pastor Otoniel Font y disfruta del mensaje en su totalidad. Si me estás escuchando a través hoy de una emisora de radio, ve a nuestras páginas en el internet, otonielfont.com, o por supuesto a través de todas las redes sociales. Allí te puedes mantener en contacto con nosotros y puedes recibir más bendición. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de una serie titulada Super Fe. Como muchos de nosotros tenía por costumbre o tiene por costumbre sentarse a la mesa a cenar o almorzar en familia, y antes de ingerir los alimentos esta familia oraba y daban gracias a Dios por los alimentos. Así que era algo común y de costumbre en este hogar. Un día una niña, la niña de esa familia, está sentada en la mesa con su papá y la dinámica pues siempre era la misma. Mientras mami servía la mesa y comenzaba a poner todos los platos y poner todos los alimentos poco a poco, el papá se sentaba a la mesa y comenzaba a hablar. Lo único que el papá, esta niña notó que cada vez que se sentaban a la mesa y esperaban que mami terminara todo para sentarse a comer, el papá lo que hacía era quejarse, era hablar de todo lo malo que había, quejarse y simplemente protestar que si también no vamos a comer esto, yo quería comer lo otro y lo que me pasó en la semana. Y la niña en silencio se quedaba allí esperando. Llegaba todos los alimentos, estaba todo listo, estaba todo completado. Se sentaba la mamá, se sentaban sus hermanitos y entonces comenzaba la oración. Y el papá ahora se volvía muy espiritual y comenzaba a orar y comenzaba a dar gracias por los alimentos. Cuando terminaron de hacer esa oración por los alimentos, la niña le preguntó al papá: papi, ¿de verdad tú crees que Dios oye nuestras oraciones? Oh, el papá dijo: seguro que sí. Dios oye nuestras oraciones, por eso es que tenemos que orar. Y ya pasó un rato explicándole cómo Dios oía las oraciones. Entonces la niña le pregunta: ¿entonces tú crees que Dios oye todo lo que nosotros decimos? Sí, todo lo que tú pides, todo lo que tú dices, Él lo oye. Entonces ella le dijo: ¿y de ti cuál de las dos cosas Él va a creer? ¿Todo lo que te quejaste o las gracias que diste? ¿Cuál de las dos Dios va a creer? Es una pregunta muy importante. ¿Creerá las quejas que diste antes de dar las gracias? ¿O las gracias que diste cancelarán las quejas? Porque si Él lo oye todo, ¿cuál de las dos de Dios va a creer de parte tuya? Yo creo que aunque parezca una historia sencilla, profunda, el pensar realmente que en nuestra vida todo lo que nosotros decimos, realmente Dios lo escucha. El problema hoy es que mucha gente no entiende ese concepto y no se dan cuenta cómo nuestras acciones y nuestras palabras muchas veces cancelan la buena intención de nuestro corazón. Uno de los retos para nosotros en nuestra sociedad es enseñarle a la gente el agradecimiento.
Siempre recuerdo hace muchos años atrás, estando en Orlando, Florida, estando en un restaurante que en aquel tiempo no había aquí en Puerto Rico, el famoso Olive Garden, que aquellos que han ido saben que lo más bueno de Olive Garden, ¿qué? El pan al frente, al principio, con ajo, que aquí en Puerto Rico pierden, porque allá es simplemente para uno comer uno o dos. Aquí en Puerto Rico la gente pide el pan y pide el pan y pide el pan. ¿No se ha dado cuenta que ahora siempre te dicen, está en el horno? No, es que no te quieren sacar más, porque si no, aquí el puertorriqueño come pan de verdad. Entonces, ¿qué hace? Yo ese día estoy allí sentado en la mesa, comiendo y vamos a comer y traen el pan. Ya era tarde en la noche, iban a cerrar el restaurante y nos traen el pan. Estaba junto a mi familia y no sé por qué ese día decidí hacer un acto así como que medio espiritual. Y no sé por qué tomé la canastita de pan y la levanté al cielo. Y hice una oración de acción de gracias. Padre, gracias por estos alimentos, los bendecimos, los declaramos santificados. Hice mi oración de acción de gracias por los alimentos y los puse ahí en el medio para que todo el mundo comiera. De repente, como a los 5 minutos, pasa un joven al lado mío de mi mesa y me deja una notita al lado mío. Cuando este joven que iba saliendo del baño, iba saliendo hacia afuera, hacia el estacionamiento, me deja esa nota, yo tomo la nota y la abro y me dice algo como esto. Me dice, mi nombre es tal persona, vivo en California, estoy de vacaciones en Orlando, mis padres son pastores, toda mi vida he sido cristiano, pero hoy estoy apartado de Dios. Lo vi orar a usted y solo le pido que esta noche se acuerde de mí en las oraciones. Salí corriendo del lugar y me encontré con él en estacionamiento. La gente del restaurante pensaba que yo me quería escapar sin pagar la comida, literalmente. Pero salí y me encontré con el joven en estacionamiento. Allí me contó un poco de su historia. Hice una oración por él. Y me está muy interesante que una oración de acción de gracias, que para algunos aquí sea algo simplemente de costumbre o de buenos modales, sea algo que pueda impactar tanto a la vida de una persona. Hoy yo quiero que hablemos en los próximos minutos de la fe que agradece antes de recibir. Esa es nuestra definición en el día de hoy. La fe que agradece antes que recibir. Porque para el cristiano dar gracias no es buenos modales. Para el cristiano dar gracias es un acto de fe. Y ahí es donde vamos a ir. En los días pasados hemos visto varias definiciones de lo que es superfe. Vimos que fe es caminar sin ver. Fe es obedecer sin entender. Fe es persistir sin sentirlo. Fe es dar más allá de tus fuerzas. Fe es confiar cuando no hace sentido. Y hoy, fe es dar antes de recibir tu milagro. En el libro de Juan capítulo 11 dice la Biblia en el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Está hablando aquí frente a la tumba de Lázaro. Está hablando en este momento donde Jesús llega a este lugar tan desconcertante y cuando está allí la piedra puesta en el medio, Jesús hace esa declaración. Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado. Tú siempre me oyes. Y antes de que se manifestara el milagro, ya Él había dado gracias. La pregunta es, ¿cuándo Jesús sabe que el Padre le escuchó? ¿Cómo Jesús sabe que el Padre le escuchó? Jesús tenía una confianza de que hacía 4 días atrás el Padre lo había escuchado. Porque cuando le llega la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo y de que iba a morir, Jesús se paró en el camino y le dijo, esa enfermedad no es para muerte, pero el hombre muere. Así que cuando Jesús llega frente a la tumba, lo que dice es, hace 4 días yo sé que tú me escuchaste. Así que lo que voy a hacer ahora es basado en mi confianza de que hace 4 días yo sé que tú oíste mi oración. Hace 4 días cuando yo puse la petición delante de ti, yo sé que tú la escuchaste. Y es bien interesante porque eso es fe. Fe es ver cómo todo en la vida te contradice, pero tú tienes la seguridad de que Dios te escuchó. Dios me ha oído, algo va a pasar, algo va a ocurrir. Estoy frente a la misma muerte, pero algo va a pasar y Dios se va a llevar toda la gloria después que esto suceda. Dios me oye, Dios me escucha desde el primer día, porque Él realmente oye todo lo que nosotros decimos. La pregunta es, ¿cuál de las dos cosas Él va a escuchar de ti? ¿O cuál de las dos cosas no va a escuchar?
¿cuál de las dos a ti te conviene que él crea? ¿La queja o las gracias? Ahí es donde tenemos que ir en el día de hoy. A diferencia del mundo natural, carnal, secular, el acto de dar gracias de un creyente es un acto de fe. Porque nosotros no damos gracias después de haber recibido algo, aunque también el dar gracias después de haberlo recibido es un acto también de fe y por supuesto de buenos modales. Yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo con eso, que es necesario en nuestra vida enseñar a la gente a dar gracias. Pero para el creyente tiene que subirle, ¿verdad?, un poquito más ese nivel. Yo no doy gracias meramente por tener un buen modal o un buen hábito. La gracia y la gratitud es un acto de fe que yo tengo que expresar. Es más, en la Biblia, cuando yo miro, toda la Biblia nos habla del agradecimiento. Se nos dice que entremos por las puertas del santuario con acción de gracias. Se nos dice que en nuestras oraciones oremos con acción de gracias. A través de toda la Biblia se nos inspira a dar gracias. Curioso aún más que Jesús en un momento dado se quejó de la falta de agradecimiento de una persona en particular. En el libro de Lucas se nos habla de 10 leprosos que estaban al lado del camino. Y comienzan a gritarle al maestro: Señor, sánanos. Señor, haz algo por nosotros. El Señor le dijo a la distancia: vayan donde el sumo sacerdote y preséntense. Y mientras iban, dice la Biblia, que quedaron sanos. Solo uno regresó y se tiró a los pies de Cristo y comenzó a dar gracias. Y es bien curioso que cuando regresa y le da gracias al maestro, el maestro dice: adiós, cará, pero no fueron 10, esa es la versión puertorriqueña, ¿verdad? No fueron 10 los que fueron sanados y solo 9 regresaron a dar gracias. Y se vira a este hombre, y la Biblia dice que era samaritano, y se vira y le dice: tu fe. Pero la pregunta es: ¿cómo expresó este hombre la fe? La expresó ¿cómo? Dando gracias. Tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado en el original es la misma palabra que se utiliza cuando se le habla a la mujer de flujo de sangre. En inglés se traduce de una forma bien interesante, porque en inglés te dice: you have been made whole. Has sido hecho completo, has sido hecha completa, te has salvado por completo. En otras palabras, los otros 9 recibieron la sanidad, pero este recibió, como decimos nosotros, el paquete completo. Recibió todo lo que necesitaba, todo lo que había perdido por causa de su enfermedad, lo recibió en ese momento. Y una de las cosas más grandes que nosotros tenemos que saber es que nuestro agradecimiento a Dios por lo que ya ha hecho es lo que me prepara para que complete la obra en mi vida. Porque si puedo ver a Dios en las cosas pequeñas y en el principio, también puedo estar seguro que va a estar en el final. Así que cada vez que le doy gracias a Dios y regreso a darle gracias a Dios, lo que estoy es preparándome para que el milagro se haga completo. Por eso cuando tú vienes aquí todos los domingos en la mañana, todos los miércoles, tú vienes a darle gracias a Dios. Gracias por esta semana, en medio de las complicaciones, en medio de los problemas. Gracias por todo lo que has hecho, y te posicionas para que Dios complete la obra en tu vida y te haga alguien completo. Habrá alguien que lo crea en esta mañana. Completo, el milagro tiene que ser completo en mi finanza, en mi salud, en mi familia, en mis hijos, en todo lo que yo hago. Mientras estudiaba este mensaje, y quiero llevarte algo profundo en unos momentos, por favor, pensaba y vi un escrito de un predicador, no tengo su nombre, pero se puso a pensar algo muy curioso. Una iniciativa muy interesante. Él escribió estas palabras diciendo cómo él cree, su sugerencia de lo que él cree que pensaron los otros 9 leprosos para no regresar a dar gracias. Cuando yo leí estas 9 cosas que te voy a mencionar ahora, me puso a pensar, porque ¿qué piensa alguien que no da gracias? Porque tiene que haber un pensamiento en tu mente que provoque que tú no des gracias. Si tus hijos no te dan gracias por todo lo que tú haces, la pregunta es: ¿qué están pensando para que no estén agradecidos? Porque para agradecer hay que pensar. Entonces, ¿qué hubieran estado pensando, por ejemplo, estos 9 leprosos? Y él le da una frase a cada uno de ellos. Por ejemplo, este escritor decía: a lo mejor uno de esos leprosos dijo: déjame ver si esta sanidad es real. Ustedes dan gracias, déjame ver si esto es real.
A lo mejor otro leproso lo que pensó fue: déjame ver si esto dura. Déjame ver si esto dura. A lo mejor otro leproso pensó y dijo: ¿sabes qué? Cuando tenga la oportunidad algún día, le daré gracias a Jesús cuando me vuelva a encontrar con Él. Otro quizás pensó en algún momento dado: ¿sabes qué? A la verdad es que yo a lo mejor fui diagnosticado mal. Yo nunca tuve lepra. A lo mejor otro lo que pensó fue: ¿sabes qué? Si me pongo a pensar bien, esto como quiera se iba a ir. En algún momento dado iba a desaparecer. A lo mejor otro le dio las gracias o la gloria al sumo sacerdote por el favor de declararlo limpio. A lo mejor otro simplemente lo que pensó: ¿sabes qué? Esto no tiene que ver nada con Jesús. Esto fue algo de la suerte o del día. A lo mejor otro lo que dijo fue: cualquier rabino o cualquier maestro hubiera hecho esto por mí. Y a lo mejor otro pensó: ¿sabes qué? La realidad es que yo iba mejorando poquito a poco y eventualmente esto. No te estoy diciendo que eso fue lo que pensaron. En ningún lado de la Biblia dice eso. Pero algo pensaron para no regresar. Algo pensaron para no venir. Algo piensa alguien para no dar gracias. A lo mejor una persona no da gracias porque piensa que se lo merece. A lo mejor una persona piensa que no tiene que dar gracias porque a lo mejor el que tiene que darle gracias es el otro porque simplemente tú existes. Algo estás pensando que te saca del momento de darle gracias a Dios. Y de dar gracias. Como te dije, nosotros como creyentes no damos gracias como el resto del mundo. El resto del mundo da gracias después de recibir algo. Nosotros damos gracias por adelantado, por la confianza que tenemos en el Padre. Cuando yo miro la Biblia, hay 3 momentos muy importantes en los que Jesús da gracias de esta manera. Y estos 3 momentos son bien significativos porque yo creo con todo mi corazón que Jesús viene preparando a sus discípulos para lo que va a pasar en su vida. Es lo que yo podría llamarle en tiempos modernos agradecimiento profético. Usted sabe que en estos tiempos todo es profético, pues también agradecimiento profético. Un tiempo de gracia profético. Pastor, ¿por qué? Porque no tan solo las gracias que dio Jesús en un momento en su vida provocaron un milagro, sino que eran la enseñanza para sus discípulos que lamentablemente no entendieron. ¿A qué me refiero? Hay 3 eventos en particular. Número 1, el evento que vemos en Juan capítulo 6, en una de las ocasiones que Jesús multiplica los panes y los peces. Jesús se encuentra con esta multitud que no puede comer o que no hay suficiente comida. Le pregunta a sus discípulos: hey, vamos a darle de comer a esta gente, vamos a darle de comer. Y los discípulos comenzaron a decir: hey, 200 denarios no bastarían, maestro, mándalos para la casa. Y dice la Biblia que Jesús los mandó a recostar, que se recuesten ahí, que vamos a... Y Jesús dice: ¿sabes qué, Padre? Yo dije todo esto para que ellos te conozcan, pero yo sé que tú estás ahí. Y dice la Biblia que tomó el pan, lo levantó y dio gracias y lo bendijo. Y cuando dio gracias y lo bendijo, dice la Biblia que comenzaron a partir el pan. Y mientras más lo partían, más se multiplicaban, más se multiplicaba, más se multiplicaba. Mientras más partían el pan, más se multiplicaban. La idea no era tan solo suplir la necesidad en ese momento. Jesús estaba mostrando algo que los discípulos tenían que entender, porque era algo que le iba a pasar a él. Él es el pan de vida que también iba a ser partido un día. Él es el pan de vida que un día iba a satisfacer la necesidad del mundo entero. Él es el pan de vida que mientras más lo partieran poco a poco, él iba a satisfacer la necesidad de la gente, y por eso había que dar gracia de primera intención. Pero los discípulos no lo comprendieron. Luego, ¿qué ocurre? El segundo evento que yo quiero que tú veas, o que por lo menos mencionemos, es el evento de Lázaro. Cuando Lázaro está en la tumba, como ya te acabo de mencionar, Jesús se para en aquel lugar y da gracias delante de sus discípulos, provocando o queriendo provocar que sus discípulos entendieran que por más muerto que estuviera, Dios iba a hacer algo más grande y que al final la gloria se la iba a llevar el Señor. Una de las cosas que hace el agradecimiento es que nos hace creer que lo que estamos viviendo no es nuestro final, sino que lo que estamos experimentando es tan solo el comienzo de algo grande y algo maravilloso para nuestras vidas, y que Dios se va a llevar la gloria después de este problema. No importa que mi problema hoy contradiga la oración que yo hice hace 4 días atrás, esto Dios lo va a cambiar, y al fin y al cabo
cabo, Él se llevará toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y esa es la certeza y seguridad que tenemos cuando damos gracias a Dios por adelantado. Que en el momento más difícil podemos creer que algo Dios sacará de esto, algo maravilloso Dios hará. El tercer momento profético de dar gracias lo vemos en la última cena. Por ejemplo, uno de los momentos donde lo vemos en Mateo capítulo 26, donde el maestro se sienta a la mesa con los discípulos y cuando parte el pan y cuando toma la copa, dice la Biblia, que dio gracias. Y él lo que quería era que los discípulos tuvieran la misma certeza que él tuvo. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Cuando Cristo muere, él quería que ellos tuvieran la misma seguridad que él tuvo cuando Lázaro murió. Vuelvo y repito. Él viene enseñándole a sus discípulos porque él sabía que él iba a ir a la tumba. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a entrar en aquel lugar. Y él quería que los discípulos tuvieran la misma certeza que él tuvo cuando su hermano Lázaro, su amigo Lázaro, había muerto. Jesús pasó 4 días tranquilo. Jesús pasó 4 días en paz. Jesús pasó 4 días descansando. Jesús siguió con su tarea. Jesús no salió corriendo para ir a resolverle ahí a Lázaro. Jesús estaba tranquilo porque él confiaba que Dios le había oído. Y él quería que sus discípulos supieran que iban a pasar 3 días donde la mente le iba a decir que nada iba a pasar, que nada había ocurrido, que todo el tiempo se había perdido. Él quería que ellos supieran que lo único que tenían que hacer en esos 3 días es dar ¿qué? Gracias, Señor. Gracias porque tú lo vas a levantar. Gracias porque esto no es el final. Gracias porque sabemos todo lo que tú has prometido. Los discípulos no lo comprendieron y pasaron un tiempo de desesperación, de depresión, de ansiedad. Oye bien, en el día de hoy, una de las más grandes certezas que tú y yo tenemos que conocer y tener en nuestra vida es la seguridad que debe brindar a nuestros corazones el saber que nuestro Padre Celestial oye nuestras oraciones. Y aunque Lázaro muera delante de nuestros ojos, el final no se queda ahí. El final será para la gloria del Dios Todopoderoso. Y Dios va a sacar gloria de un lugar donde hoy apesta. Dios va a sacar gloria de un lugar donde hoy parece que no hay solución. Por eso es que me levanto cada mañana y aprendo a darle gracias antes de recibir lo que ya oré, porque yo sé que cuando lo oré, Él me oyó. Y aunque cuando me oyó no todo cambió de manera inmediata, mi confianza está en que Él me escucha y que de esto Él sacará algo para su gloria. Dale un aplauso al Señor ahí en esta hora.